A los nuevos parlamentarios que han llegado aquí al Congreso de la República. Y nos toca conversar ahora con el representante por Cajamarca, el doctor César Vázquez Sánchez, quien está con nosotros y es uno de los 95 parlamentarios que por primera vez han llegado al Congreso de la República. Doctor Vázquez, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Congreso de Televisión. Buenas tardes, Jorge. Gracias a ti por invitarme. No, gracias a usted por estar aquí y permitirnos conversar unos minutos. Y quería empezar justamente con sus antecedentes, con el perfil que usted tiene, el profesional. Usted es médico y ha ejercido durante años la profesión en Cajamarca. ¿Cómo está su sector en esa región? Bueno, sí, efectivamente soy médico, especialista en cirugía abdominal laparoscópica. Sin embargo, he tenido también experiencia profesional en la administración pública. He tenido la suerte de ser director subregional de salud, director de hospital, de redes. Conozco un poco más de cerca la administración pública en salud. Y bueno, es la primera vez que me toca representar como congresista y espero aportar en el tema que más conozco, que es salud, ¿no? Justamente, ¿cuáles han sido las principales demandas de su región en el ámbito específico de la salud que le han transmitido a usted y que de alguna manera tratará seguramente de impulsar aquí desde el Parlamento? Sí, bueno, en mi región, que es eminentemente rural, obviamente se nota más la limitación en el tema del primer nivel de atención. ¿No? También hablamos de limitación logística, de personal. Claro, limitación en infraestructura, en recurso humano, en equipamiento, etcétera. Sin embargo, también se siente una falencia importante en el segundo nivel de atención, en los hospitales. Y creo que en general en el país la salud está siendo mal manejada, creo, desde un enfoque público, ¿no? Como Estado, como gobierno. Ahí es donde nosotros queremos aportar. Yo considero que la salud en general, bueno, es un derecho fundamental, básico de todo ser humano y que el gobierno debe asumir en su totalidad este problema, ¿no? De este sector, sin discriminación alguna, ¿no? Y hoy en día vemos nosotros que el Estado da atención diferenciada en la salud, ¿no? Para los que tienen la suerte de contar con un trabajo y estar en planillas, la atención en salud. Para los que no tienen esa suerte, que son casi el 70% de la población y que prácticamente mendigan una atención a través del Seguro Integral de Salud en hospitales por demás antiguos en su infraestructura, con equipamiento obsoleto, le dan una atención de segunda clase. Y ni qué decir otro tipo de atención, quizás peor todavía, la que se le da a los policías en la sanidad. Entonces no me parece, como médico y como político hoy, justo de que el Estado tenga que dar atención diferenciada en un derecho tan importante como la salud. Además, ha tenido usted la oportunidad privilegiada de conocer el sector tanto en el ejercicio de la profesión como desde el lado administrativo al dirigir los nosocomios. Y justamente sobre ese congresista, el presidente Kuczynski en su mensaje anunció que podrían unificarse incluso los sistemas de salud. ¿Cree que sería una buena medida? ¿A qué debería apuntar el sector salud, tomando en cuenta que, como usted mismo ha señalado, hay precariedades y que también responde un poco a la diferencia de regímenes? Sí, yo creo que es una buena medida. Yo siempre he apostado por esa unificación porque considero que la atención pública en salud que debe dar el Estado debe ser igual para todos y de buena calidad, obviamente, ¿no? Y cuando tenemos tres instituciones, vemos que a veces hay provincias que, por ejemplo, tienen un hospital para salud, un hospital para la sanidad, un hospital para la MINSA, los tres sin el nivel adecuado, cuando podría darse un solo hospital de muy buena calidad, bien implementado, con los recursos especializados necesarios que atienda a toda la población. Creo que es una buena medida, si es que lo tiene en mente así el gobierno, obviamente tratando de diferenciar que la atención en la salud tiene tres etapas básicas, ¿no? Una es antes de la enfermedad, otra durante la enfermedad y finalmente después de la enfermedad para el tema de rehabilitación del enfermo, ¿no? En la primera etapa quizás es la más importante, pero la más difícil a la vez de manejar, el tema preventivo promocional. Y quizás también el más abandonado a la hora de los presupuestos. Exactamente. ¿No? Y es que lamentablemente es un tema complicado, no solamente se requiere inversión o un trabajo en un solo sector como el de salud.
para trabajar eficientemente el tema preventivo promocional se tiene que hacer un trabajo multisectorial en, por ejemplo, saneamiento básico, fundamental. No puedo hablar de una salud adecuada en el primer nivel si es que buena parte de nuestra población sigue consumiendo agua no apta para el consumo humano. Entonces tenemos que tener una política clara de mejora del sistema de agua y desagüe, ¿no? Para darle agua apta para el consumo a nuestra gente y combatir así uno de los principales causantes de la desnutrición infantil, que es un flagelo que azota a nuestros niños, que es la parasitosis justamente. No solo este tema, tiene que ver con el tema de educación, que la gente tiene que tener un nivel educativo suficiente para valorar la importancia de prevención, y para eso la educación es clave, sino cómo promocionas la salud. Y también el tema, por ejemplo, de agricultura, incentivando la producción de alimentos saludables. En realidad el tema preventivo promocional en el primer nivel de atención en salud es un trabajo multisectorial, y quizás eso hace que sea un poco más complejo, y eso hace también de que los gobiernos de turno vayan a lo más fácil y no ataquen en su integridad al problema. Ha dicho la palabra clave en este tema, la multisectorialidad, la necesidad de concatenar esfuerzos. Ha mencionado los que son vitales cuando hablamos de prevención: educación, infraestructura y, por supuesto, salud. Pero no pareciera que no se trabaja justamente en ese sentido. Cada uno se están atendiendo las emergencias como tales, poniendo los parches cuando surgen los problemas, pero no se piensa en el largo plazo y además en lo que se ahorraría el Estado en materia de prevención para futuras generaciones que no tendrían que estar atravesando estos problemas si se pudieran prevenir desde ahora. Claro, y eso no es solamente un ahorro en recursos, un ahorro material, ¿no? Que sí es importantísimo, porque la idea es evitar que la persona se enferme, sino pasa también por un ahorro de dolor, de sufrimiento, que es lo más importante, ¿no? Porque si yo prevengo que alguien se enferme, pues estoy evitando no solamente el dolor que significa al enfermo entrar en este problema difícil, sino a toda la familia, en general a la sociedad. Y es otro tema importante cuando hablamos de calidad de vida, otra frase que se ha repetido mucho en campaña, la de mejorar la calidad de vida de los peruanos, y que pasa directamente también por un tema de salud. Evidentemente, ya que se nota la emoción que le causa el ejercicio de su profesión, se podría decir que la Comisión de Salud, integrar la Comisión de Salud, es uno de sus objetivos. Sí, en mi bancada conocen mi perfil y saben de mi experiencia dentro de mi sector, y bueno, han aceptado la solicitud mía de ser miembro titular dentro de esta comisión, y ojalá eso se concrete, porque quiero aportar pues lo que he aprendido en mi profesión y en experiencia también en la administración pública en este sector, para poder mejorar el sistema de salud pública en mi país. ¿Cuáles deberían ser las iniciativas a impulsarse en este primer año que le compete en su gestión como parlamentario? Bueno, lo que nosotros pensamos en primer lugar es coordinar con el Ejecutivo para dar algunas iniciativas que permitan cambios a mediano y a largo plazo en nuestro sector, sin olvidar que, muy aparte de ser médico, yo vengo de una región eminentemente agraria y que tiene problemas quizás incluso tan sensibles como el tema de salud, como el problema medioambiental, ¿no?, en Cajamarca, como el problema agrario en Cajamarca, y que quizás la gente que me ha elegido principalmente a mí son pues campesinos, y que esperan mi intervención no solamente en el sector salud, que es un tema nacional, sino también en temas quizás para ellos son más sensibles en el día a día, ¿no?, como el tema de la ausencia del Estado de manera significativa en la actividad más importante para ellos, como es la agricultura, y en el tema medioambiental, que es un tema muy delicado allá. ¿Se ha descuidado la atención al agro en Cajamarca? ¿Qué ha pasado con la inversión pública? ¿Cómo trabaja el gobierno regional de Cajamarca en ese tema? Muy poco ha invertido, realmente casi nada de inversión. Por cierto, los recursos también son escasos, pero a pesar de esto, es casi insignificante el porcentaje de recursos económicos que se han destinado para esta actividad tan importante de la que viven la mayor parte de cajamarquinos. Y aquí tiene que pues el gobierno central contribuir, reforzar esto, porque necesitamos pues programas nacionales agrícolas, ¿no?, que fomenten la famosa cosecha de agua, que fomenten el riego tecnificado, que ayuden al campesino en su lucha diaria a
producir más en sus tierras y tener mejores ingresos para vivir más dignamente. Hay una ausencia del Estado. Es una demanda que se replica en muchas regiones que están reclamando que los proyectos agrícolas tengan mayor eficacia a la hora de la inversión pública. Por ejemplo, el caso de Majes Iguas 2 en Arequipa, que ha quedado de alguna manera frenado por ciertos temas administrativos, burocráticos, también hay que decirlo, de corrupción, y que no permiten, en efecto, que se desarrolle el potencial agrícola que tiene la zona. Y no solo pasa en Arequipa, pasa en Cusco, pasa en el norte y también en Cajamarca. ¿Por qué, congresista, en un tema que es fundamental para el sostenimiento del país, donde recae la seguridad alimentaria del país, se presentan estos escenarios tan penosos? Sí, yo creo que ha habido una visión equivocada, pues quizás la intención de mejorar más rápidamente la recaudación lo ha llevado a orientar sus políticas hacia las actividades extractivas, ¿no? Más que actividades productivas sostenibles como la agricultura. Eso tiene que cambiar definitivamente y en eso vamos a insistir nosotros desde nuestra plataforma. Evidentemente, viniendo de Cajamarca, congresista, es inevitable que hablemos del lado político y quería referirme a las declaraciones que ha dado Gregorio Santos señalando que los parlamentarios electos por Cajamarca no tendrían legitimidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones? Bueno, yo creo que son opiniones que no se ajustan a la realidad, sobre todo viviendo en un marco de derecho. Definitivamente la euforia, la emoción seguramente y el aprovechamiento político de las circunstancias que vive Gregorio Santos lo llevan a hacer este tipo de declaraciones con las que obviamente estoy en total desacuerdo. Existen normas, leyes que ya están establecidas desde hace un buen tiempo y que tenemos que aprender a respetarlas. Yo sé que ese tema de la cifra repartidora para algunos nos puede ser algo que no estamos con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Yo mismo he sufrido en la última elección, en la anterior elección, en el 2011, problemas. Fui el tercero más votado en mi región. Sin embargo, el partido por el que postulé no logró obtener una curul por este tema de la cifra repartidora. Ajá. Y sin embargo, aceptamos porque vivimos en un Estado de Derecho, hay leyes que se tienen que cumplir. Uh-huh. Y esta vez, bueno, le ha tocado al señor Santos que sus candidatos con muy buena votación y por el hecho de que él no ha pasado la valla electoral, no han sido elegidos. Así están las leyes, nos guste o no nos gusten, tenemos que aceptarlas. Creo que también nosotros hemos llegado aquí con una elección democrática por parte del pueblo. Uh-huh. La democracia es aceptar pues las leyes y las normas como están, si no estaríamos hablando de una dictadura. Cuando nosotros pasamos por estos de 5 años, yo no escuché decir nada a Gregorio Santos ni a ninguna otra persona. Es más, nosotros lo aceptamos aunque no nos gustó esos resultados. Y hoy nos ha tocado a nosotros estar aquí y yo creo que sí representamos a Cajamarca, no solamente por todo lo realizado como profesionales, como políticos de nuestra zona, sino porque hemos llegado aquí a través de una elección absolutamente legítima. Evidentemente, respetar la democracia también implica que todos respetemos las reglas del juego y, por supuesto, también brindar el respaldo a las autoridades elegidas, como es el caso suyo y de sus colegas por Cajamarca, evidentemente. Congresista, ya para ir finalizando, se vienen escenarios bastante importantes en los próximos días aquí en el Parlamento. Al margen de la elección de las presidencias, de las comisiones, se viene el voto de confianza al nuevo gabinete. La necesidad que tiene el país de que se empiecen a trabajar de inmediato políticas, sobre todo en 2 temas que han sido muy importantes y debatidos, creo que hasta el cansancio en campaña: seguridad y también reactivación económica. En esos 2 puntos, ¿qué espera usted del nuevo gobierno para empezar en materia de seguridad ciudadana? Bueno, tiene que haber propuestas concretas, eso es lo que nosotros vamos a escuchar. Si bien en el discurso o en el mensaje que se diera por parte del presidente al Congreso, se especula o se habla mucho de que fue muy genérico, y yo espero pues que ahora que el gabinete se tenga que presentar, uh-huh, lo haga con propuestas concretas, ¿no? Con objetivos claros, ¿no? Uh-huh. Estableciendo tiempos y plazos para que nosotros podamos darles el voto de confianza. Seguridad ciudadana es un tema que aterra a toda la población y que nos preocupa a todos, ¿no? Ya hoy
Hoy en día prendimos la televisión y noticias, ya no pareciera que vemos noticieros, sino películas de terror día a día. Entonces, creo que aquí tiene que haber medidas concretas que nosotros tenemos que apoyar, pues si van en este sentido. Yo creo que aquí nos tenemos que olvidar los congresistas de las diferencias políticas, de las camisetas o de las coyunturas que a veces se dan por una y otra posición de cierto político. Aquí sí tenemos que apuntar todos en un mismo camino, ¿no? Tiene que haber medidas claras y creo yo que ahí es preciso de que se mejore la capacitación de nuestros policías, se aumente el número de policías, se pueda también haber políticas o propuestas legislativas que aumenten también la severidad de las penas. Toda una intervención conjunta, porque no, yo vengo de una región donde, y sobre todo de una provincia donde las rondas campesinas, por ejemplo, han hecho historia, ¿no? Chota, de donde vengo, es la cuna de las rondas campesinas, y su presencia dentro del sistema de seguridad ciudadana han dado un aporte importante. Sí. Y yo espero también en este sentido proponer de que, ¿por qué no se considere a las rondas campesinas dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? Que la sociedad civil organizada tenga participación, porque es un problema que tenemos que solucionarlo en participación conjunta. Eso es muy importante. No se está tomando quizás en cuenta el grado de participación que tiene la misma ciudadanía en la defensa de su seguridad, y quizás, como usted señala, iniciativas históricas como la de las rondas campesinas podrían ayudar en ese cometido. Específicamente para su región, para Cajamarca, ¿espera algún anuncio del gabinete ministerial cuando vengan a pedir el voto de confianza, que usted quizás desearía que hagan algún tipo de proyecto que se desarrolle de inmediato en Cajamarca? Claro, esperamos, por ejemplo, que se anuncie un proyecto vial importante, ¿no? La calidad de carreteras y pistas de nuestra región están por demás pésimas. No existe un plan concreto, ¿no?, de articulación en nuestra región. Realmente nuestra región está fragmentada, casi en 3 subregiones muy independientes, cada uno de nosotros. Hay que articularlas, y aquí esperamos que... Y son diferencias muy marcadas. Muy marcadas, y prácticamente Cajamarca está dividido en 3 fracciones distintas, tal es así que se sienten independientes cada una de otra. Y hay que articularlas, y las vías de comunicación, como ya se saben, son las venas por donde fluye pues el desarrollo, ¿no?, de los pueblos, pero aquí esperamos que sea un desarrollo pues conjunto, como región, que si no se da un proyecto concreto sobre este sentido, yo creo que estaríamos soñando en vano prácticamente. Y la inversión en proyectos de irrigación también, que espero que lo anuncien en esto. Infraestructura y irrigación para el agro serían valiosísimos para empezar a también unir a la región Cajamarca. Congresistas, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta su primera entrevista aquí en Congreso Noticias, y esperamos poder seguir conversando en los próximos meses sobre las iniciativas que tengan en las comisiones que le toque integrar, y por supuesto sobre los debates que se realicen en el Pleno del Congreso. Nuevamente, muchísimas gracias. Encantado, Jorge, un placer para mí, y siempre a tu disposición y a disposición del país para poder contribuir con un granito de arena en el desarrollo que todos ansiamos. Estamos seguros que así será, congresistas. Nuevamente, muchísimas gracias, y nosotros tenemos que despedirnos de esta transmisión en vivo aquí desde la Mesa Central de Conducción de Congreso Noticias, pero a las 9 de la noche, ya sabe, el resumen más completo de toda la actividad parlamentaria en la edición central de Congreso Noticias. Conmigo hasta mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.